Domingo, el doctor Francisco Díaz Domingo, es el director médico del Instituto de Patología Forense de Washington, D.C. Buenos días, doctor. ¿Cómo está usted? Buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y usted? Bueno, bien dentro de lo que cabe, doctor. Así es. Muy preocupado por toda esta situación. Entonces, quisiéramos, en primer lugar, que usted nos dé su panorámica, ¿no? La visión que usted tiene sobre lo que está ocurriendo con el coronavirus en el mundo y particularmente en los Estados Unidos. Es una situación preocupante. Como director del Instituto de Patología Forense, nosotros nos decidimos hacernos cargos de los fallecidos por COVID-19. Aunque la ley, el Instituto de Patología Forense, es para los casos que son muertes no naturales. Es decir, homicidios, suicidios, sobredosis de drogas, accidentes automovilísticos, etc. El rol de un patólogo forense es determinar por qué fallece una persona y clasificar la manera de muerte, testificar en corte, etc. Sin embargo, nosotros decidimos hacernos cargo de los fallecidos porque los hospitales realmente no tienen la capacidad de almacenar cadáveres, aunque ese es un término que suena un poco frío, eso de almacenar, pero son tantos los fallecidos que nosotros decidimos tomar el control de esa situación. Aquí en Washington, nuestro instituto tiene una capacidad de casi 400 espacios. Sin embargo, nosotros decidimos abrir una morgue alternativa, una morgue de emergencia en otro lugar de la ciudad. Y en ese sentido tenemos 6 camiones refrigerados y estamos llevando la mayoría de los fallecidos ahí para que las funerarias puedan buscarlos. Hay 2 cosas para contestar su pregunta que a mí me preocupan. No solamente los fallecidos del COVID-19, pero lo que estamos viendo es aquí en Washington es una consecuencia del COVID-19. En otras palabras, estamos viendo un incremento de un 75, un 80% de los casos que vemos aquí a diario. Es decir, personas que de otra manera hubiesen requerido la asistencia en un hospital, deciden no ir a un hospital porque piensan, y no sin razón, que los hospitales van a estar llenos de infectados con COVID, que no los van a atender. Y entonces esos son pacientes que tienen tal vez síntomas de un infarto al miocardio, que tienen diabetes avanzada y se están muriendo en las casas, lo cual los pone directamente en nuestra jurisdicción. Nosotros, Washington es una ciudad pequeña, es una ciudad de apenas 700,000 habitantes. Y nosotros hemos visto un incremento de prácticamente el doble de los casos de muertes naturales. Es decir, que el COVID ha traído una consecuencia nefasta en cuanto a fallecimientos, no solamente por el COVID, pero relacionados por el COVID. Doctor, Sí. ¿Cuál es el protocolo que se sigue en el manejo de estos cadáveres? La inquietud básica es posibilidad de contagio, porque aquí hubo un caso de un médico que contrajo el COVID-19 y antes había dicho que le habían llevado a su clínica una persona muerta, que quizás tenía COVID-19, y eso como quedó medio en el aire. Entonces, posibilidad de contagio a través de un cadáver y el protocolo que se sigue en el manejo de los mismos. El protocolo que se sigue es el protocolo que se sigue en todos los fallecidos. Hay que usar equipos de protección. Si trabajamos con fallecidos en un instituto de patología forense y vamos a realizar autopsia, vamos a realizar examen, tenemos que tener equipos de protección. No es solamente el COVID. Yo me he pasado 25, 30 años en Estados Unidos y el problema principal cuando yo empecé mi carrera era el virus del VIH. Hay una prevalencia muy grande en Estados Unidos de hepatitis B, hepatitis C. Todos esos virus, el cadáver puede transmitirlo siempre y cuando, por ejemplo, uno esté tomando muestras con jeringuillas y uno, digamos, se pinche, como decimos los dominicanos. Eso es una posibilidad. El COVID-19, eso es una muy buena pregunta, porque hace unos días salió una publicación en una revista científica. Ahora con el Internet, digamos que las reglas para hacer publicaciones científicas son menos rigurosas. Antes se hacían revisiones por pares, eso tomaba tiempo,
El Internet ha democratizado esas publicaciones, pero lo que ha traído como efecto eso es que ahora se publican muchas cosas que no tienen rigor científico. Hubo una publicación que causó revuelo en el mundo entero, que fue que un médico forense de Tailandia dijo que se infectó con un cadáver. Precisamente el viernes en la tarde, esa revista publicó una fe de rata o un mea culpa, diciendo que en realidad no habían seguido el proceso de rigurosidad científica y pedían excusas. El daño está hecho. El daño está hecho desde mi punto de vista porque hay un miedo hacia los cadáveres. Los cadáveres ni tosen ni estornudan, simplemente hay que tratarlos como se trata cualquier cadáver, hay que manejarlo usando equipos de protección. Simplemente por usted estar presente con un cadáver, el cadáver no es un ente radiactivo que le va a transmitir una radiación, no lo es. Simplemente tratarlo como se trata en cualquier otro caso. Hay que tomar las medidas necesarias. En cuanto a las autopsias, como son muertes naturales, hemos decidido no realizar esas autopsias, sino que certificamos la muerte. Tenemos la ventaja aquí en Washington que contamos con una sala de autopsia que tiene un nivel de bioseguridad 3, es decir, que tiene presión negativa. Ahí hemos realizado algunas autopsias simplemente para aprender de la enfermedad. Es decir, que tomamos todas las precauciones. Yo sé Doctor, sí, cómo no. Al hacer esas autopsias con ese criterio básicamente informativo, ¿hay algún hallazgo, hay una situación como que usted entienda que le aporte de manera importante a la investigación o inclusive que le sorprenda partiendo de su vida médica? Al principio de esta pandemia entrevistamos a un médico y él decía, ver la radiografía de una persona con COVID realmente impacta. ¿Qué pasa cuando hacen una necropsia? Cuando hacemos una necropsia es un reflejo de esas radiografías. Nosotros tenemos equipos de radiología digital y básicamente usamos ese protocolo. A todo el que llega le hacemos una radiología digital que se toma apenas 12 segundos y los hallazgos en esas radiografías pues son sorprendentes en cuanto a una neumonía con derrame pleural que vemos. Hemos visto, por ejemplo, que los pulmones tienen un peso 4 o 5 veces mayor que en otro tipo de fallecimientos. Pero a mí lo que me ha llamado la atención es que obviamente el virus tiene una afinidad, no solamente por el pulmón, sino también por el corazón y los riñones. Se están haciendo estudios que también dicen que hay una afinidad con el sistema nervioso central. Es decir, que son hallazgos múltiples. Es un virus que obviamente entra en el sistema respiratorio, pero puede hacer daño en diversos órganos del cuerpo. Doctor, estoy viendo estadísticas, usted nos ha hablado un poco de ella, la de Estados Unidos, sobre todo de Nueva York, nos parecen alarmantes. Por ejemplo, la de Panamá, yo veo que ellos tienen prácticamente 2 meses gestionando la crisis, tienen 165 defunciones, tienen 5.776 y están hablando de la prueba serológica para determinar. ¿Esto pudiera determinar quién se contagia y quién no en su experiencia? Sí, claro. La prueba serológica sería fundamental. Ahora lo que estamos viendo es, digamos, el porcentaje de mortalidad que tiene el virus si lo comparamos con los que sabemos que están infectados. Pero hay una población mucho mayor que está infectada y no lo sabe. Entonces, si dividimos los que fallecen entre esa población, pues tal vez el nivel de letalidad no sea tan grande. Pero todavía no hemos llegado ahí, ni siquiera en Estados Unidos. Hay muchísimos problemas con todo tipo de pruebas. Hay muchas pruebas que dan falsos negativos. Es decir, que estamos todavía un poquito lejos. Usted menciona Panamá, que con el Departamento de Justicia de Estados Unidos tenemos relaciones con Panamá, igual que con Costa Rica. Costa Rica también ha hecho un manejo. Una excelente gestión, ambos han hecho. En el cual tienen muy pocos fallecidos. Ya usted sabe lo que ha sucedido en Nueva York y en Estados Unidos entero, en el día de hoy llegaremos a 55,000 fallecidos. Es decir que
por lo menos en la ciudad de Washington estamos en el mismo medio de la curva. Las últimas semanas, pues hemos tenido un promedio de 15 fallecidos en una ciudad de 700,000 habitantes. Bien. Al día. Bueno, nos queda una pregunta. ¿Quién? Sí, yo quisiera, doctor, como dominicano, ¿está al tanto de las medidas que se han tomado en el país y la evaluación que hace de cómo se ha gestionado esta pandemia en República Dominicana? Bueno, mal haría yo en comentar acerca de la República Dominicana cuando no estoy totalmente empapado. Yo creo que países como los Estados Unidos pues nos agarró de sorpresa, países europeos también, y yo creo que cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Es decir, hay que hacer medidas de distanciamiento social, hay que, en mi opinión, las pruebas que son escasas deben ser para el personal de salud, porque si no tenemos quien nos cuide, estamos en problemas. Las pruebas deben ser para el personal que responde, el personal de emergencia, los policías y las personas que están en la cadena de producción. Ahora en Estados Unidos han cerrado varias procesadoras de carne. Es decir, que si a las personas no les llega alimento, en cuarentena o sin cuarentena, hay un problema. Esa debe ser la prioridad. Ya después, cuando haya pruebas para todo el mundo, pues se dará a todo el mundo. Doctor, en principio se habló de una simple gripe y todavía obviamente sabemos que con agua y jabón pues puede no progresar el virus, pero ¿entiende usted que fue errado eso de llamarle simple gripe o entiende que todavía es válido esa expresión estando todavía tan distante de la cura o por lo menos de una vacuna? Es mucho más que una gripe. Hay un porcentaje muy alto de personas los cuales no tienen, apenas si tienen síntomas. Hay otro porcentaje que también es significativo, que tiene problemas de base, es decir, tiene diabetes, tiene hipertensión, y eso es lo que estamos viendo. El 77% de los fallecidos en Washington tiene ambas, tiene hipertensión y diabetes. Es decir, que es un virus, es más que una gripe, porque se ensaña con personas que tienen que tienen condiciones médicas previas. Eso no quiere decir que las personas que no tienen esas condiciones les puede afectar. Pero hay un porcentaje que básicamente le pasa como si no le pasara. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de tomar decisiones de cómo reabrir la economía, etcétera, etcétera. Bueno, señores, estamos conversando y le agradecemos. Eury quiere decir algo, Julio. Sí. Una pregunta, Julio, doctor, usted habla de 55,000 muertos ya en los Estados Unidos. El proceso de enterramiento, o sea, ustedes lo reciben, ¿cómo lo entregan? Si ha habido muchas necesidades, muchas fosas comunes, o si los familiares, o sea, ¿cómo se ha dado ese proceso, doctor? Sí, bueno, Eury, usted sabe que Estados Unidos son 50 estados y el Distrito de Columbia, que es donde yo trabajo. Cada quien tiene su ley de cómo manejar todas las situaciones. Son, digamos, 50 países que cada uno tiene su forma, su jurisdicción. En el Distrito de Columbia, la ciudad de Washington, a los 30 días, si la familia no los reclama, nosotros podemos hacer una cremación. Yo trabajé casi 20 años en Michigan y no podíamos hacer eso, tenía que hacer un enterramiento. Como la epidemia llegó un poquito después aquí a Washington que Nueva York, tuvimos tiempo de planear y por eso hicimos una morgue de emergencia. Lo que hemos hecho es, hemos cambiado, la ley nos autoriza y hemos cambiado esos 30 días a 15 días. Además de eso, la ciudad de Washington les ofrece una cremación gratuita, no costo para los familiares. En Estados Unidos la cremación es lo más barato. Yo tengo entendido que en la República Dominicana es lo más caro. Una cremación, ahora mismo firmamos el contrato. En Estados Unidos, aquí en Washington, son $350. Es decir, que es una manera de... Pero nosotros no forzamos a los familiares. Lo que los exhortamos a que reclamen a sus familiares. Hemos trabajado con los directores de funerarias para minimizar ese problema. Los funerales aquí en Estados Unidos, pues a veces se toman tiempo, lo hacen 2 o 3 semanas después que la persona fallece y los funerales están prohibidos por las aglomeraciones. Es decir, que hemos encontrado esa solución de ofrecer esa cremación
sin costo alguno para las familias, pero hasta ahora, y espero que siga así en Washington, no hemos tenido que utilizar fosas comunes. Yo sé que Nueva York ha recurrido a lo que se llaman enterramientos provisionales, y yo no quisiera llegar a eso. Estamos preparados aquí en Washington para que haya 1.200, 1.300 fallecidos, y tenemos la capacidad para manejar eso. Lo importante cuando hay fallecido es que se identifique cada persona. Lo que usted no quiere es enterrar o cremar a la persona equivocada. Eso es primordial, la identificación. Y luego trabajar con las funerarias y con los familiares para que reclamen sus seres queridos. Doctor, finalmente y sin más preguntas, por favor, háblenos un poco de su historia. Pues yo nací en Santo Domingo y me crié no lejos donde está su estación de radio. Me crié en el Piantini, en la más ricureña, casi con Abraham Lincoln, y estudié en el Colegio Calazán hasta que me gradué de bachiller. Luego estudié medicina en INTEC, y luego vine aquí a Estados Unidos, donde hice patología en Pensilvania. Después hice patología forense en la ciudad de Filadelfia. Sí. Y luego trabajé como patólogo forense en Michigan 17 años, y en el 2017 acepté esta posición aquí en la ciudad de Washington. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias al doctor Francisco Díaz Domingo, director médico del Instituto de Patología Forense de Washington. Gracias, doctor. Muchas gracias. Un placer. Gracias, doctor. Gracias. Bien.